El Ayuntamiento de Silla, encabezado por la Concejalía de Infraestructura, está realizando medidas de campos electromagnéticos por diversos domicilios de la población, atendiendo así a las demandas de algunos vecinos por la posibilidad de contaminación electromagnética de varios centros de transformación eléctrica cercanos a sus viviendas. Una medida que era ya una demanda cuando Valentín Mateo se encontraba en la oposición. Y ahora que estamos en el gobierno, lo pusimos en el programa y lo estamos ejecutando. Nos preocupa tener claro cuál es el nivel de peligrosidad y nos interesa también tener en cuenta un nivel de seguridad, basándonos en el principio de precaución. Para ello, se está contando con las mediciones realizadas por un catedrático de la Universidad de Valencia, que está efectuando unas sencillas medidas en los posibles domicilios afectados para verificar si existe algún riesgo. Esos campos electromagnéticos normalmente están asociados a mazos de cableado, transformadores, electrodomésticos o aparatos eléctricos o electrónicos que están funcionando y que están o dentro de la vivienda o que están en partes o zonas anejas a la vivienda. Hasta el momento ya se han visitado varios domicilios y los vecinos han podido sentirse respaldados y al mismo tiempo tranquilos al saber que ya se está ejecutando un estudio. Cuando nos pusimos a vivir aquí nos percatamos que en el solar colindante teníamos un centro de transformación de Iberdrola y desde entonces pensamos, como había mucho cable que pasaba por arriba del edificio, nos preocupaba sobremanera si eso podía afectarnos a nosotros. Ja al néixer el nano, el xiquet, la seva habitació està damunt, entonces ja començaren més les preocupacions. I més que res perquè jo no sabia a on anar perquè mesuraren els nivells de... Entonces, quan reberem la carta, que anaven a vindre i tot, pues me parece una superbona iniciativa. A falta de saber los resultados, Silla se convierte en el primer municipio español en el que desde el consistorio se toma este tipo de medidas para certificar la seguridad de sus habitantes. Y, bueno, no hay que ser hipócrita en estos temas, o sea...